Hola, bienvenidos. Te saluda el pastor Israel Ramírez y este es el servicio en línea del Centro Cristiano, la Iglesia del Señor en San Antonio, Texas. Sean todos bienvenidos y estamos a unos segundos de comenzar, pero antes quiero darle una gran bienvenida, un gran saludo a la familia LSC. Familia LSC, déjenme ver quién se está conectando en este momento. A toda la familia LSC les pido que nos saludemos con corazones y llenemos la pantalla de corazones. Y por favor, familia LSC, pon ahí en los comentarios: yo soy LSC. Y también le doy la bienvenida a todos nuestros amigos que quizá no vivan en San Antonio, pero nos acompañan semana a semana. Gracias. Escribe de dónde te conectas. Sé también bienvenido. Y quiero decirte que si tú estás conectado por primera o segunda vez con nosotros, queremos decirte que es un honor tenerte aquí. De verdad, eres un regalo de Dios para nuestra iglesia. En sí, queremos darte la bienvenida como te mereces. Tenemos un regalo para todos aquellos que están por primera o segunda vez con nosotros. Tenemos un hermoso libro digital que te queremos hacer llegar hasta tu Messenger. Te va a ayudar a conocer más de Jesús, y para que te lo podamos mandar, por favor, escribe en los comentarios en este momento el número 1. Si estás con nosotros por primera o segunda vez, en los comentarios pon el número 1 y al finalizar te haremos llegar este libro de regalo a tu Messenger. Una vez más, todos sean bienvenidos a nuestro servicio en línea, y quiero también tomarme un segundo para agradecerle a toda la familia LSC y amigos de este misterio que con sus donativos, con sus diezmos y ofrendas hacen posible que sigamos llevando el mensaje del amor de Dios y sigamos capacitando a la iglesia a dar pasos a la voluntad del Señor. Recuerda la promesa de Jesús, tú que con un corazón obediente, de fe y generoso das. Lucas 6:38 dice: den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una cantidad mayor a la que pueden contener en su regazo. Aunque se les haya agitado y apretado al máximo, siempre rebosará. Porque con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los volverá a medir a ustedes. Y mi oración es que todos los que dan generosamente reciban de Dios generosamente. Te invito a seguirle siendo fiel a Dios con tu dar. Aquí aparecerán maneras que lo puedes hacer, formas de manifestar tu generosidad. De antemano, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Y una vez más, sean bienvenidos. En unos segundos comenzamos con el tema de hoy. Dispón tu corazón. Bienvenidos a esta tercera enseñanza, es la cuarta enseñanza de nuestra serie La Historia Continúa. Estamos leyendo a través de esto el libro de los Hechos y en conformidad estamos enseñando lo que nos revela. Hoy estaremos con nuestro tema creciendo y en oposición. Muy bien, ahora escucha. Todos alguna vez tuvimos que realizar o hacer lo que un día vimos hacer al que sabía, al experto. De tal manera que llegó el momento en que ahora nos toca hacer lo que se nos enseñó, y muchas veces sin que el experto esté presente. Personalmente recuerdo mi primera vez poniendo un suero, un catéter. Pues tú lees, te enseñan y de repente está el que te está capacitando y tú lo ves cómo lo hace porque practicas con él y de repente dices, bueno, pues no se ve tan mal. Pero llega el momento que te toca hacer a ti. Y recuerdo la ocasión en que a mí me tocó poner un catéter de este tamaño.
Es un catéter que es de aquí más o menos de la parte de la articulación hasta el corazón. Es un catéter largo, la aguja es del calibre de una pluma de un guajolote de la cola, no sé si lo han visto. Es grande, deja un hoyo grande. Y me tocó hacerlo a mí. Pero llegó el momento en que me tocó hacerlo a mí sin que estuviera presente la que me ayudó. Yo recuerdo que la que lo hacía era increíble. Yo aprendí a poner este tipo de implementos para poner sueros, para poner soluciones. Y recuerdo que esta mujer veía, tocaba y ¡pum!, le clavaba la primera. Tenía una experiencia bárbara. Y ya cuando yo lo veía a ella hacer, yo decía, oye, esto es increíble, es un experto. Y ella me dijo, ¿sabes qué? En las noches amárrate la liga, que se te broten las venas, cierra los ojos, apaga las luces y empieza a tocarte las venas. Y empieza a tocarte no las superficiales, las profundas. Y entonces yo empecé a poner en práctica esta parte. Pero me llegó el momento en que un día me tocó a mí aplicar este catéter solo, ¿no? Así es que quizá tú recuerdas esto. Recuerdo también mi primera predicación y se llamaba acerca de los magos, y yo acá ratito decía, y ahí tienen a los 3 reyes magos, ay no, a los 3 reyes, ay no. Y déjame decirte que lo hice al estilo Cuauhtémoc Blanco, porque todo el Señor estaba trabajando conmigo. Y yo decía, y ahí tienen, hermanos, a los 3 reyes, ay no, a los 3 reyes magos, ay no, a los sabios de Oriente. Y entonces recuerdo que, aunque me habían enseñado cómo preparar el tema, cómo exponerlo, llegó el momento entonces que a mí me tocó hacerlo solo. Muy bien, hasta incluso también me recuerdo la primera vez que me pusieron a predicar el evangelio a una familia. Recuerdo la primera vez que me tocó hacer a mí solo orar por una persona, dicho sea de paso, era dolor de cabeza y se le quitó. Así es que si tú tienes un oficio o una profesión, alguien te enseñó para que tiempo después tú lo hicieras, ¿no? Y lo hiciste por primera vez. Llegó el momento entonces que lo hiciste por primera vez y sin tu maestro. Así es que quizá tu primera vez fue titubeante, nervioso, temeroso, ¿ok? Escucha. Y en el transcurso de las siguientes prácticas, pues ya lo hiciste, quizá te equivocaste, pero continuaste. De tal manera que hoy creo, escúchame, que lo hiciste, lo lograste, y a lo mejor algunas veces te regañaron porque te equivocaste, tuviste que soportar las burlas de alguien y tuviste que lidiar con esos pensamientos y emociones de no querer seguir. ¿Cierto? Pero hoy estás convencido que esto te trajo una gran enseñanza, te trajo experiencia y habilidad. Hoy simplemente lo recuerdas como parte del proceso de tu labor. Muy bien. De tal manera que hoy estoy convencido, para muchos es notorio que eres bueno en lo que haces. Escucha, y que continúas lo que algún día alguien te enseñó y te consideró para que lo realices. Se te dio la confianza para que tú lo preservaras. Hechos 3 nos muestra que a los discípulos de Jesús les tocó hacer lo que tantas veces vieron hacer a su maestro. ¿Qué vieron ver a Jesús? Sanar y predicar. Mira cómo lo enseña. 3:1 en adelante. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El versículo 3 dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano, le levantaron y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo, escucha, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido.
Muy bien, déjame decirte algo. Pedro y Juan, al subir a orar, se encontraron con una necesidad y simplemente se dispusieron a ayudar. Y ayudaron de acuerdo a lo que tenían. ¿Qué tenían? ¿Dinero? No, en ese momento no tenían dinero. ¿Qué tenían? Tenían a Jesucristo. Tenían su encomienda. Tenían el recordatorio presente de que oraran por los enfermos, que sanaran al enfermo, ¿cierto? Eso es lo que tenían. Tenían en su mente el predicar la palabra de Dios. Pero aquí lo que nosotros vemos es esto. Hicieron una obra notoria. Muy bien. Así es que si algo hicieron ellos es una obra que todo el mundo se percató. Continuaron lo que Jesús inició. Anunciar las buenas nuevas de salvación y sanar a los enfermos. Esto fue lo que hicieron. Veamos una obra notoria. Veamos lo que sucedió. Pedro y Juan vieron a una persona en necesidad cuando iban a orar. Y esto es muy importante. Una persona en necesidad se encontraron en su camino a orar. ¿Qué hicieron ellos? Se acercaron al cojo y entendieron que su necesidad era la de caminar. Y oraron en conformidad. Así de sencillo. Y para mí es importante que tú y nos demos cuenta de esto. Es notorio que no hubo interrogatorios, que mucho menos conjeturas de su condición. Es decir, no dijeron, a ver, ahora vamos a ver esto, a ver quién pecó. Pecó su papá, pecó su mamá, porque era lo que habían hecho antes. Es increíble que no dijeron, bueno, pues sabes qué, es que de seguro como siempre lo traen afuera del templo, nunca entra al templo, nunca llega a la iglesia. ¿Cómo no va a estar así? No se acercaron y dijeron, a ver, cuéntanos, ¿qué pasó? Porque necesitamos indagar por qué estás en esa condición. Para mí es notorio que no hubo una interrogación judicial, ¿no? Que nunca quisieron indagar más de lo que estaban viendo. Pedro y Juan simplemente oraron con sencillez y específicamente. En el nombre de Jesús, levántate y camina. ¡Qué sencillez! ¡Qué practicidad! ¿Lo notas? Yo reconozco que muchas veces cuestiono la condición de una persona. Y muchas veces aquí en la mente de repente me vienen ideas que empiezan a juzgar. Pero creo que es algo que Dios quiere romper. Y este es el ejemplo que vemos. No sé si te pasa que de repente alguien quiere orar por alguien y ya quiere información de más o quiere indagar, de tal manera que pueda concluir por qué esta razón. ¿No? Pero aquí nosotros no vemos este interrogatorio, simplemente vemos la disposición de Juan y Pedro diciendo, ¿qué te necesitas? ¿No puedes caminar? Vamos a orar porque puedas caminar. Ellos iban a orar al templo con la idea de que ahí estaba la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios estaba con ellos. Y esto es algo que nos deja una enseñanza. La Biblia enseña que ahora tú y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Bien? Así es que escribe en los comentarios. La presencia de Dios está en mí. Escríbelo, por favor. La presencia de Dios está en mí. Pedro y Juan fueron usados para ayudar a un cojo y esto fue una obra notable, sobresaliente. Todo el mundo se dio cuenta. Y es importante destacar que la obra no fue dentro del templo, pero fue afuera del templo. ¿Esto qué nos enseña? Tú y yo debemos entender que la mayor necesidad que encontraremos está afuera del templo. Generalmente afuera del edificio. ¿Por qué? Porque generalmente adentro del templo, adentro del edificio, ya están las personas que entregaron su vida a Cristo. Muchos de ellos ya recibieron un milagro, muchos de ellos fueron ayudados. Muy bien. Y finalmente aquí nosotros edificamos, enseñamos, y no me malentiendas, no significa que no hay necesidades que suplir. Pero tú notas esto, que la necesidad mayor de la gente de escuchar las buenas nuevas de salvación, de experimentar el poder sobrenatural de Dios, está allá afuera. ¿Dónde está? Está allá afuera. Jesús, ¿dónde hizo la mayor parte de sus milagros? Afuera. La mayoría de las predicaciones y milagros que hizo Pedro, que hizo Pablo, ¿dónde estaban? Afuera del templo, afuera del edificio. Y esto es muy importante porque tú y yo tenemos que regresar a esos principios.
Así es que esto nos enseña, escucha, que la mayor necesidad donde tú y yo podemos ser usados para orar, predicar y sanar está allá afuera. Así es que la obra que Dios manifestó en el cojo a través de Pedro y Juan fue notorio para muchos. Dice que se dieron cuenta, 40 años afuera, ya lo identificaban. Ok, esto nos enseña que lo mucho comienza con lo poco. Que la habilidad y destreza comienza con la primera vez que lo empiezas. El ganador de un maratón, el ganador de los clavados, el ganador de la natación comienza con su primer paso, comienza haciéndolo. Así es que escucha esto, he aprendido esto y quiero compartirlo contigo. Aprendamos que más gente se salva cuando a más gente se le predica. Que más enfermos se sanarán cuando más enfermos oremos por ellos. Este es un principio. Y esto es algo que no debemos olvidarnos. Todo comenzó con uno y no te olvides de esto. Así que esto nos ayuda a entender que tú y yo podemos comenzar con uno. Que podemos comenzar con una persona que tiene necesidad. Lamentablemente muchos nos limitamos en hacerlo porque nos hacemos muchas preguntas. Preguntas de que, bueno, ok, le tengo que aplicar y cómo le hago, qué estrategia y qué pasajes de la Biblia voy a usar. Ahora escucha, Pedro y Juan nos enseñan un modelo para hacerlo. ¿Qué hicieron? Acércate a la persona, acércate a él, ve cuál es su necesidad y ora por él y permite que Dios te respalde con su poder, que Dios haga lo que le corresponde. Ahora escucha, si tú llegas a tener los recursos para suplir la necesidad de esa persona, hazlo, pero sin olvidar que la mayor prioridad de esa persona siempre va a ser Jesucristo. Así que puedes acercarte a la persona y decirle algo como esto. Mira, toma, sé que esto te puede ayudar por un tiempo, por un momento, pero tengo a alguien que siempre estará contigo en tus necesidades. ¿Te gustaría escuchar de él? Sí, se llama Jesús. Yo quiero compartirlo contigo. No es tan complicado, creo que tú y yo lo podemos hacer. Ahora escucha, hoy nosotros leemos este hecho impresionados por la vida de Pedro y Juan. Lo leemos y dices, wow, o sea, qué impresionante, Pedro y Juan fueron usados. Pero Pedro y Juan eran como tú y como yo. Eran personas, escucha, que buscaban a Dios, que no eran perfectos. Después lo vamos a ver cómo define la vida de Pedro, cómo tuvo complejidades. Pero simplemente se dispusieron a orar por una persona y a compartirles de Cristo. Así es que tú y yo vamos a ser respaldados por el poder de Dios cuando oremos por la gente. Voy a volvértelo a decir. Tú y yo vamos a ser respaldados por el poder de Dios cuando simplemente nos dispongamos a orar por la gente. Por alguna extraña razón, pensamos que solo Dios usa a los pastores, a los evangelistas, a los profetas, a los doctos en la Biblia para hacer milagros, ¿ok? Y sin entender nos estamos poniendo un límite para ser usados por Dios y ver su respaldo. Yo me pongo a pensar que cuando Pedro y Juan vieron al cojo, le dijeron, estás enfermo, sí, mira, todavía no tenemos una noche de milagros en la iglesia, así es que espérate hasta que haya la noche de milagros y te invitamos. Que hubieran dicho, fíjate que sí, pero Jacobo no está con nosotros, fíjate que no está con nosotros Bernabé, y Dios los usa para los milagros, espérate tantito, ¿qué te parece? Acaban de salir de viaje, se fueron a otra ciudad, espérate a que regresen, y entonces ahora sí mandamos para que oren. Yo me pongo a pensar, si Pedro y Juan se hubieran esperado esto, no, ¿sabes qué? Mira, las que realmente siempre son poderosas para poder orar, mira, era la mamá de Jesús, María, era María Magdalena, incluso de ella le sacaron unos chamucos, a lo mejor ella puede orar por ti. Espérate tantito, vamos a llamarla. Y lamentablemente eso es lo que nosotros muchas veces vemos dentro de la iglesia. Entiendo que algunas veces fue por algunas enseñanzas que muchas veces nosotros como pastores enseñamos. Que si tú no eres, ahora sí que alguien consagrado, que nunca falta, que escúchame, que necesitas tomar cierto curso y si tomas cierto curso entonces pues ya eres capaz para poder liberar, para poder sanar. Yo no veo eso. Yo veo simplemente Pedro y Juan
que querían buscar al Señor, iban a orar y finalmente sí oraron porque Dios les permite orar por alguien. Entonces sí oraron, pero oraron no de la manera que ellos pensaban, sino ellos oraron y oraron porque alguien recibiera sanidad. Tú y yo vamos a ver los milagros, ¿ok? Cuando nos disponemos a orar. No nos pongamos un límite para ser usados por Dios y ver su respaldo. No lo pongamos, ¿ok? Escucha, Pedro y Juan todavía no habían llegado al templo a orar. Escucha, todavía no habían llegado al templo a orar. Y Dios los usa para sanar. Dios los usa para sanar. Esto nos ayuda a romper esa falsedad de que habían pasado horas orando en el templo. Por eso es que Dios los usó. Por alguna extraña razón, pensamos que Dios nos usa en relación al tiempo que pasamos orando. Es decir, oro mucho, entonces Dios me usa mucho. Oro poco, pues entonces Dios me usa poco. Pues yo no oro nada, entonces Dios no me usará para nada. Y volvemos a caer que entonces lo que Dios quiere hacer se basa en mí, en mis actividades, en mis hechos. Pero no es así. Pero no me malentiendas tampoco, no estoy diciendo que la oración no es importante. Más bien te estoy diciendo que Dios usa a los que se dispongan a ser usados para ayudar a los demás. Esto es lindo. Dios usa a los que se dispongan a ser usados para ayudar a los demás. Muchos de ustedes me conocen. Muchas veces me han visto orar por un enfermo, Dios lo sana. Me han visto liberar un endemoniado, Dios es el quien lo libera. Muchas veces Dios me usa para llevar una palabra de sanidad, una palabra de ciencia. Yo te hago esta pregunta, ¿qué me hace diferente de ti y de mí? ¿Qué hace la diferencia? ¿Acaso Dios tiene sus elegidos? ¿Acaso Dios tiene a la élite, al SWAT? Él tiene a la membresía diamante, golden, no sé qué, para que solamente ellos sanen. No es así. No es así. Claro que no es así. Aquí nosotros vemos a Pedro y a Juan y a la mayoría de sus discípulos, y tú te vas a dar cuenta en el transcurso de la lectura que eran considerados gente del vulgo, que eran de la plusvalía, que eran de los menospreciados, de los incultos, de los de más baja categoría a los ojos de la gente. Muy bien. Aquí vimos a dos personas en sus actividades rutinarias, orando por una persona en necesidad. Simplemente se dispusieron y vieron el respaldo de Dios. Así es Jesús. Así es el Espíritu Santo. Así es Dios. Él nos muestra su gracia para dar gracia al necesitado. Así es que leer esto, aprender esto, nos ayuda a romper con la idea de que para que una persona reciba un milagro, necesita llegar al templo. O que son los ungidos quienes tienen que orar por ellos para recibir su milagro. Simplemente disponte tú para orar por la persona en necesidad que te encuentres. Y prepárate para ver el respaldo de Dios como Él ha prometido y como lo ves en la vida de Pedro y de Juan. Bueno, hasta aquí todo se oye maravilloso, ¿no? Un cojo de nacimiento recibe el milagro y camina. Y después, acto seguido, entra al templo y alaba a Dios. Después de esto, como es notorio, multitudes son atraídas, se les predica el Evangelio y dice que 5,000 hombres recibieron a Cristo. Pero para mí es importante y necesario hacerte entender la realidad que siempre que Dios se mueve, que Dios te usa, hay un antagonista de la obra del Señor. Es necesario saber que la obra de Cristo tendrá su oposición. Y esto es algo que tú y yo nos encontramos constantemente. Gente que se dispone a hacer la obra de Dios, que dice, Señor, quiero hacer tu voluntad, que se rinde a hacer su voluntad. Y después, momentos después, días después, se encuentra con una oposición, se encuentra con una problemática. Y si no lo entiende esta persona, entonces desiste, abandona el querer hacer la voluntad de Dios. Y tú y yo no lo encontramos. No sé si te sucedió a ti.
Pero es recurrente. Yo sí lo he encontrado y muchas veces hemos tenido que ministrar a las personas, a irlas a aconsejar porque es lo que dicen. Y ahora que yo quería entregarme al Señor, servir al Señor, me quedo sin trabajo. Y ahora resulta que no me alcanzan los recursos. Y ahora resulta que tengo problemas con mi esposa. Y ahora resulta que me despidieron del trabajo. Y ahora resulta que tengo problemas con hermanos de la iglesia. Y entonces tú y yo nos encontramos con esta situación. Y ahora que quiero seguir al Señor, se me enferma el niño. Y empieza esta situación que es importante que tú y yo aprendamos. ¿Por qué? Porque así como fue notoria la obra que hicieron Juan y Pedro, también fue notoria la oposición. Y vamos a ver la notoria oposición que nosotros vemos, ¿ok? Así es que te voy a pedir que vayas ahí a Hechos capítulo 4. Vamos a leerlo. Hechos 4 del 1 al 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Sacerdotes, jefes de la guardia, saduceos. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Porque era ya tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Escucha, vemos la oposición, vemos lo que le sucedió a los discípulos. Y esto no es extraño porque Jesucristo tuvo sus oponentes también, fariseos, saduceos, incluso gente misma que lo rechazaron y lo expulsaron de sus pueblos, como los de Gadara. Entonces ahora los discípulos también enfrentaban lo mismo. Así es que, amigo, así es que, iglesia, no te extrañe que cuando prediques, cuando ores, cuando ayudes a otros a conocer del Señor, a hacerles un bien por guianza del Señor, escúchame, tengas que enfrentar cierta oposición. Enfrentarás a personas con ideas religiosas, enfrentarás situaciones espirituales demoníacas, y ya sea que tú los enfrentes de esta manera en pensamientos, porque vienen ideas en tu mente, o los confrontes cara a cara como esta situación. Algunos te dirán, ¿quién te dio la autoridad para esto? ¿Quién te dio la autoridad para que hicieras milagros? ¿Quién te dio la autoridad para que oraras por alguien? ¿No? Cosas de este tipo que la gente a veces te la vas a encontrar. O cosas como esta de, tú no tienes lo que se necesita para ser usado por Dios. Tú no sabes nada de la Biblia, es que ni tienes el conocimiento para hacerlo. Tú no tienes permitido que Dios no te use porque tú no has leído toda la Biblia. Dios no te puede usar porque eres imperfecto todavía. Así es que tú no perteneces al grupo elite de milagros y liberaciones de la iglesia, entonces Dios no te puede usar. Nadie te ha autorizado para que lo hagas. Otros les dirán, si ni a los servicios vienes, ¿cómo esperas que Dios te use? Algunas veces quien te lo diga será tu propia familia, como se lo dijeron a Jesús. En ocasiones serán miembros de la iglesia que consideran que es monopolio de su ministerio el hacer milagros, sanidades y liberaciones. Y como no perteneces al grupo, entonces tú no tienes por qué hacerlo. Pero más lamentablemente es que seas tú mismo quien te autodescalifiques. Y te lo voy a decir. Es más triste que tú mismo te autodescalifiques diciendo, no, a mí Dios nunca me va a usar. No, yo cómo voy a orar por él. No, yo no puedo. Y estoy convencido que Dios le está hablando a alguno. ¿Te ha pasado o lo estás viviendo? Te pregunto, ¿qué te impide orar por un enfermo? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide predicarle a una persona del amor, del perdón de Cristo? ¿Qué te impide predicarle a ese grupo de la escuela, de tu trabajo, de tus amigos con los cuales te relacionas? ¿Qué? ¿La oposición? Hoy la entendiste, la tendrás y seguirá. Pero yo quiero hablarte ahora de la lealtad a Dios por encima de la oposición. Hechos 4, del 13 al 22. Escucha lo que dice. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante
a hombre alguno en el nombre de Jesús. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo les dijeron: juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí vemos con claridad tanto el ataque del enemigo como la defensa del cristiano. El ataque del enemigo tiene dos características. Escucha, la primera es el desprecio. El verso 13 dice que el Sanedrín consideraba a Pedro y a Juan hombres sin letras y del vulgo. La palabra que se traduce por sin letras quiere decir que no tenían ninguna clase de preparación, que no tenían conocimiento especiales de cuestiones espirituales o cuestiones de la palabra o cuestiones de la ley. Así es que si tú eres de los que te consideras que no se te pega la Biblia, si tú eres que consideras de que no, yo no me siento preparado, yo no he tomado el curso 1, 2, 3 de liberación, que no llevo el instituto bíblico, no, yo apenas voy comenzando, entonces Dios no me puede usar a mí para liberar, aquí lo rompe. Escúchame, aquí lo rompe. Y no te estoy diciendo que no te prepares, porque eso favorece mucho, te capacita. Pero aquí estamos hablando de cómo se le considera a esa gente. Es que si te consideras de esos de que no, pues yo no soy tan capaz, a lo mejor usas la expresión, no es que yo soy bien burro, que entonces eres el candidato ideal para que Dios te use. Así de sencillo. Así es que tú puedes decir, pues entonces sí, aquí estoy, claro que sí. La palabra que se traduce por vulgo quiere decir que eran laicos, sin cualificación profesional. Muy bien, que no eran pastores, que no eran profetas, que no eran apóstoles, que no eran pastores. Eran simplemente gente que quería hacerlo. Es como si Sanedrín le estuviera diciendo, veía como personas sin títulos académicos, ni categoría y profesional, veía cómo Dios los estaba usando. A menudo le es difícil a la gente sencilla enfrentar con los que presumen ser intelectuales. Escucha esto, pero el que tiene a Cristo en su corazón tiene una dignidad que no da ni la universidad ni la Cámara de Comercio. Y en segundo lugar, nosotros vemos el Sanedrín que recurrió a las amenazas. Pero el cristiano necesita saber, escucha, que lo que los hombres le pueden hacer es cosa de un momento, mientras que las cosas de Dios son para la eternidad. Al enfrentarse con este ataque, Pedro y Juan tenían ciertas defensas. La primera, un hecho indiscutible, que el cojo había sido sanado y eso no se podía negar. Así es que la defensa más incontestable del cristiano es otro cristiano. En otras palabras, eres tú. Y yo estoy convencido de que en ti algo Dios transformó y lo transformó para bien. De algo Dios te liberó y te sanó. Y quisiera pedirte algo, que ahí en los comentarios pusieras lo que Dios hizo en ti, lo que Dios te transformó, lo que Dios te sanó, lo que Dios te liberó, lo que Dios hizo. De tal manera que para ti, eso es un hecho indiscutible. Y es un hecho indiscutible que te va a hacer mantenerte fiel. O a lo mejor tú dices, bueno, pues así que hacer algo conmigo, no, pero yo vi lo que hizo con mi papá, yo vi lo que hizo con mi mamá, yo vi lo que hizo con mi hermano, yo vi lo que hizo con mi amigo. De tal manera que tú puedes decir, es cierto, yo puedo ver cómo Dios hizo la transformación, cómo Dios hizo el milagro, que lo que parecía imposible fue posible. Así es que ayúdame, por favor, allí en los comentarios, ver lo que, escribe ahí lo que Dios hizo contigo, lo que te liberó, lo que te sanó, lo que restauró, lo que era imposible y sucedió gracias a Él, de tal manera que sea tu hecho inconmovible. Y la segunda defensa que tenían ellos era una total fidelidad a Dios. Si tenían que escoger entre obedecer a los hombres o a Dios, Pedro y Juan no vacilaban en lo más mínimo.
Y yo recuerdo esto. Déjame platicarte mi experiencia. Yo recuerdo cuando me convertí a Cristo, yo tenía temor de decirle a mis padres, pero mi mamá se dio cuenta, y cuando yo le dije que yo estaba yendo a un lugar donde se leía la Biblia, mi mamá reaccionó de una manera incontrolable, me corrió de la casa, me aplicaron la ley del hielo. Escucha esto. Y yo veía cómo las cosas se complicaban mucho en mi casa, de verdad. Entonces yo veo aquí la situación aquí, ¿ok? De Pedro y Juan. Todo estaba en su contra. Y cuando yo seguí a Cristo, porque me corrieron de la casa, mi hermano fue por mí a la calle y me dijo, no te salgas, espérate. Y así sucedió. Y después todas las noches siguientes mamá lloraba con un llanto profundo, de un dolor de que sentía mamá que le habían robado a su hijo. Y fue muy difícil para mí experimentar esto. Y yo continué, yo seguí. Muchas veces mamá se ponía en la puerta y ponía sus brazos así entre el marco de la puerta de salida y me decía, no vas. Y yo me armaba de valor, aun con el corazón roto por dentro, le decía, mamá, es que yo voy a buscar a Dios. Usted me enseñó que Dios existe y entonces ahora yo estoy buscando al Dios que usted me enseñó que existe. Y con delicadeza quitaba su mano del marco, su pie, y me salía. Obviamente me iba con un corazón roto, iba llorando por ver a mi mamá de esa manera, ¿no? Pero yo seguí, yo continué. Déjame decirte que pasó un tiempo en donde vinieron estas problemáticas en mi vida y yo decía de repente en mi mente, bueno, pues no se supone que yo debería ver estos cambios en casa, que no se supone si yo le entrego a mi vida a Cristo, entonces todo lo demás se va a solucionar. Esa era la idea que yo tenía, pero porque yo no entendía esta parte y muchos se están encontrando y sé que Dios le está hablando a alguno. Y bueno, entonces resulta que en las noches yo regresaba, escucha, a mi casa y de repente yo me ponía a orar en las noches oraba y llegó un tiempo en donde de repente llegué a casa y encuentro un colchón nuevo. Y en ese colchón nuevo yo bajo con mamá y le digo, mamá, ¿y ese colchón nuevo? Y dice, ¿qué? ¿Qué acaso crees que no me doy cuenta que en las noches oras por nosotros y que pones tus rodillas en el colchón y los hoyotes que ahí tienen? Yo escucho cuando tú oras por nosotros. No, hombre, eso para mí fue increíble y algo que le ayudó a mi mamá a dejar de oponerse o a resistir fue cuando vio mi fidelidad a Dios. Y yo sé que hoy Dios a algunos de ustedes les está hablando. Dios te está diciendo, sé fiel, mantente, continúa. La situación que estás viviendo en oposición a causa de que quieres hacer mi voluntad, saldrás vencedor y saldrás victorioso, así como ellos. Muy bien. Un hombre llamado H.G. Wells dice, lo que pasa con muchas personas es que la voz de los vecinos les llega a los oídos más alta que la voz de Dios. El verdadero secreto del cristianismo está en el elogio que le hicieron una vez al reformador escocés John Knox, que decía, tenía tanto verdadero temor de Dios que nunca se dejaba intimidar por ningún ser humano. Y la tercera defensa era la más grande, la de una experiencia personal de Jesucristo. No les había llegado ese mensaje de oídas. Sabían de primera mano, de primera línea, que era verdad. Y estaban tan seguros que estaban dispuestos a jugarse la vida por Él, porque con quienes estaban ellos siendo juzgados eran los mismos que habían mandado a Jesucristo a la muerte, y ellos sabían, Pedro y Juan sabían que se estaban jugando la vida. Pero a ellos no les importaba perderla, porque ellos fueron testigos de quién era Jesús. ¿Ok? Ellos sabían que era verdad, y tú y yo lo sabemos. Tú y yo sabemos cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, cuando sentimos su perdón, cuando recibimos su salvación. Eso tú lo sabes, y esa convicción te hace estar de pie. Así es que quiero continuar con la respuesta a la oposición. Hechos del 23 al 31. Te dejo que lo leas. Este pasaje nos encontramos con la reacción de la iglesia. Te animo a que lo leas ahí en tu casa. Y nosotros vemos que cuando los liberan, ellos van con los suyos. Ellos van a donde estaban sus hermanos. Ellos van a donde estaba la iglesia. Y este pasaje nos deja ver, escucha esto, que la reacción de la iglesia cuando escuchó
lo que estaba sucediendo con Pedro y Juan, en vez de desanimarlos y darlos para abajo, los animó. Yo no sé qué pasaría si Pedro y Juan llegaran ahorita y nos dijera, ¿saben qué? Quiero decirles algo, a todos los que decidieron seguir a Cristo, a todos aquellos que quieren predicar el Evangelio, los van a deportar a su país, los van a meter a la cárcel. Yo no sé tú qué pensarías de eso, yo no sé qué tú pensarías. Todos aquellos que estén dispuestos a mantenerse en la fe de Jesucristo, los van a meter en la cárcel. Quizás eso implique que les metan cadena perpetua, que los metan 10, 20 años a la cárcel y no vean a su familia. Yo no sé qué pensarías tú. O qué pensaría la iglesia. ¿Ok? Yo creo que a lo mejor muchos se apoderarían del miedo, del temor. O se empezarían a deprimir por los problemas que sabían que se les vendría encima. Pero escúchame, eso ni siquiera les pasó por la cabeza. Ellos no les pasó por la cabeza que tenían que obedecer al Sanedrín y dejar de hablar de Jesús. Por el contrario, vinieron a sus mentes ciertas grandes convicciones y una oleada de fortaleza a sus vidas. Estaban convencidos del poder de Dios. Escúchame, estaban bien convencidos del poder de Dios. El creador y sustentador de todas las cosas estaba de su parte. Una vez, escúchame, el enviado del Papa amenazó a Martín Lutero con lo que le sucedería si persistía en su actitud. Y le advirtió que todos los que parecía que estaban con él, que aquellos que le estaban apoyando, un día lo van a abandonar. Y le dijeron, Lutero, ¿dónde te encontrarás entonces? Y él les respondió, entonces como ahora, en las manos de Dios. Para los cristianos, quien está con nosotros es más que todo lo que puede estar contra nosotros. Alguien tiene que decir amén. Estaban convencidos de la inutilidad de la revelación humana. La palabra que traducen por rugir, ¿por qué rugen las naciones? Se usa para cuando los caballos relunchan, cuando son briosos, cuando patalean y se mueven la cabeza. Pero a fin de cuentas, escucha, tienen que someterse a la disciplina de las riendas. Así los hombres pueden que hagan gestos de desafío contra Dios, pero Dios siempre prevalecerá. Y trajeron a la memoria el recuerdo de Jesús. Recordaron cómo había sufrido y cómo había triunfado. Y este recuerdo les devolvió la confianza, porque es suficiente que el discípulo sea como su maestro. Cuando tú y de repente enfrentemos problemas, haríamos bien podernos regresar un momento a la cruz y sentarnos ahí y ver todo lo que experimentó Jesús por ti y por mí, traicionado, acciones injustas contra Él, y no se abandonó. Y finalmente oraron para que Dios le diera valor. No pretendieron enfrentarse con las situaciones dependiendo de sus propias fuerzas, sino buscaron el poder que está por encima de todo. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue el don del Espíritu. Se cumplió la promesa y no se encontraron desasistidos. Recibieron el valor y la fuerza que necesitaban para testificar cuando su testimonio los podía llevar a la muerte. Esta es mi conclusión. Y escucha, porque esto es lo que considero que Dios me dijo que te dijera. Escucha. Sí. Sí sigue siendo una locura los milagros. Sí es una locura usar gente común y corriente. Gente inculta con errores a los ojos de muchos. Gente imperfecta y despreciada para hacerlos. Pero esta es mi voluntad, dice el Señor. Dios sabe que te encontrarás adversidades, oposición y amenazas, pero Él no te dejará a su merced, ni te abandonará. Su Espíritu y su iglesia te acompañarán. Me dijo Dios que te dijera que en estos días Dios hará citas divinas y te va a usar a ti. Que te encontrarás con una persona en necesidad que la ama tanto como a ti
y que con una fe sencilla como la que tú tienes, la uses para orar por su necesidad y le hables de su perdón y de su amor. Que comiences con una persona y que las multitudes vendrán. Que una es el comienzo de los muchos. Aquí está la enseñanza del día de hoy. Guarda esta palabra en tu corazón. Que Dios te bendiga.